Capítulo 11. La derrota. Brock estaba teniendo problemas en la batalla contra el enemigo de armadura negra. Este otro guerrero era muy parecido al enemigo esgrimidor de una estrella que Fei mató. Los dos usaban el mismo estilo de pelea e incluso la misma arma. El estoque del caballero era muy rápido en comparación a la espada de 2 manos de Brock. Yo lo acabaré, tú anda y dirige a los soldados para que acaben con el resto de los enemigos que se encuentran en el muro de defensa. Le gritó Fei a Brock. Fei interpuso su hacha entre medio de los dos, giró su muñeca y la hacha colisionó justo en la punta del estoque del enemigo. La intervención de Fei forzó al enemigo a retirarse unos pasos y reevaluar su situación. Ten cuidado, guerrero, este bastardo es difícil de manejar. Como el segundo comandante de la Guardia del Rey, Brock era uno de las pocas personas de alto rango que tenía verdadera autoridad e influencia en el castillo de Siambourg. No obstante, por las heroicas acciones de este hombre de hierro, quien tenía su rostro cubierto completamente por un casco, Brock no dudó en escuchar sus órdenes. Qué raro, juraría que vi esa armadura antes en algún lugar. Pensó Brock. Sin embargo, no había tiempo que perder, por lo que Brock simplemente dio media vuelta y comenzó a comandar a los soldados chambordianos. Fei, por otro lado, estaba listo para luchar contra el enemigo. Fuiste tú quien mató a 20. Este enemigo se veía bastante solemne. Se estaba concentrando y la energía en su cuerpo circulaba cada vez más rápido. Estaba más que preparado para liberarla cuando quisiera. Él antes estaba nervioso tras ver cómo un solo ataque de Fei le arrebató la vida a 20, ya que él no era más fuerte que su camarada. Ahora, él tenía que dar todo de sí para al menos tener una oportunidad de sobrevivir contra el hacha de Fei. No puedo pelear contra él usando solo fuerza bruta. No obstante, este enemigo tenía un plan en su mente. Su estoque salió disparado de repente. Los ataques eran más agresivos y mucho más rápidos que cuando estaba luchando contra Brock. Debido a que él era más ligero y más pequeño que Fei. Además de que su arma era menos pesada y sigilosa. Él planeaba en usar su ventana en velocidad de movimiento y velocidad de ataque para cansar a Fei y usar un ataque mortal cuando Fei mostrara errores en su defensa. Por otro lado, a Fei no le tomó mucho tiempo descubrir la estrategia de su contrincante. Ja ja ja. Su risa estaba llena de lástima por el tipo. El enemigo era como un chamán caído del mundo de Diablo. Era un monstruo humanoide que llevaba un sable en una mano y una antorcha en la otra. El chamán caído era astuto y cruel, moviéndose y atacando rápido. Cuando se encontraba en desventaja, siempre hacía hasta lo imposible para poder salir corriendo de la pelea. Después de que Fei subiera a nivel 5, su solución para monstruos como este era simple un golpe y listo. Esta estrategia simplemente no funcionaba contra Fei. Cualquier truco y estrategia eran como papas fritas en contra del poder absoluto, se aplastaban fácilmente. ¿Qué era un bárbaro? El dios del combate cercano. No importaba si era fuerza o el nivel de habilidad que uno tuviese en diferentes armas, los bárbaros siempre eran clasificados como la clase número 1 en el mundo de Diablo. Si los bárbaros fueran derrotados por tales estrategias, Fei ya hubiese muerto en el mundo de Diablo miles de veces. Clang. De nuevo, solo un movimiento y Fei ya había dañado los órganos internos de su enemigo haciendo que retrocediera antes de vomitar sangre. Su estoque fue destruido en cientos de pedazos. Algunas piezas incluso se le incrustaron de vuelta en su cuerpo debido a la fuerza del choque. Retirada. El enemigo estaba aterrorizado. No estaba ni cerca de derrotar a Fei. Después del primer intercambio, supo inmediatamente que las habilidades con el hacha de este hombre eran aún más aterrorizante que su fuerza. No tenía chance alguna de ganar esta batalla. Tsingu. El enemigo lanzó un gancho, tenía una cuerda unida a este para que pudiese ser usado como columpio. Después de que cayó y estaba bien enganchado en una sección del muro, él saltó del muro de defensa y trató de balancearse fuera de la batalla y lejos de Fei. Como si fuera Spider-Man. Sin embargo. Si ya viniste, entonces quédate. Fei no le iba a dar al enemigo la oportunidad de escapar, eso fue lo que dijo en lo que pateaba una espada de 2 manos que se encontraba en el suelo. Suung. La espada rastreó al enemigo, rápida como el relámpago. La espada atravesó al enemigo por la espalda en pleno aire y lo mató instantáneamente. Clavando su cuerpo a la tierra debajo del muro de defensa cuando éste cayó.
De nada. Dijo Fei al cuerpo muerto que acababa de caer. Justo cuando él estaba por regresar al campo de batalla para aniquilar al resto de los enemigos. Mo. Mo. Unos cuantos sonidos extraños provenientes de unos cuernos en la lejana base enemiga, comenzaron a sonar y a esparcirse por todo el campo de batalla. Los enemigos retrocedieron rápidamente del muro de defensa alrededor de Siambourd y retornaron a su base, al igual que una ola en la playa. Los enemigos se retiraron. Los defensores de Siambourd gritaron en ánimo y sorpresa tras ver lo que acababa de ocurrir. En contraste con los defensores, tras ver la retirada de sus propios soldados, el resto de los enemigos sabía que su comandante se había rendido en ellos y la moral de todos se hundió. Después de defender por un corto periodo de tiempo, todos ellos tiraron sus armas al piso, se pusieron de rodillas y se rindieron. Los soldados de Siambourd rápidamente volvieron a tomar control del muro de defensa. Pero a unos 200 metros del centro del muro de defensa, la batalla no había terminado todavía. El primer comandante de la Guardia del Rey, un guerrero de 3 estrellas, Frank Lampard, estaba peleando hasta la muerte en contra de un espadachín enemigo llamado Laandas. La energía de ambos chocaba sin parar. Una era roja y la otra era azul. Las fuerzas de energía que se escapaban de su combate destruyeron todo a su alrededor. Incluso los defensores y atacantes de Siambourd, como también partes del muro de defensa que se encontraba en el área. Nadie podía acercarse a menos de 3 metros de ellos. Fei había aplastado a 2 enemigos más que todavía mostraban resistencia en lo que se hacía camino a la batalla. Entrecerró sus ojos a Laandas en lo que calculaba cómo podía él ayudar a Lampard en su pelea. Las peleas en las que Fei había participado le generaron mucha confianza, se sentía invencible. Sin embargo, Fei pronto descubrió que esta batalla estaba demasiado fuera de sus expectativas. Después de que se acercara a la batalla, sintió una presión gigantesca. Las energías rojas y azules que se filtraban de la batalla habían dejado muchas marcas en el muro de defensa. El instinto de Fei le dijo que se encontraba en un lugar extremadamente peligroso. La experiencia que obtuvo de las numerosas batallas contra los monstruos en el mundo de Diablo había entrenado el cerebro de Fei. Inmediatamente supo que él no era un contrincante ni para Lampard ni para el espadachín enemigo. Ambos eran al menos el doble de fuertes. En lo que Fei pensaba, alguien en la batalla había gritado. Ja, ja, ja. Mi señor ha ordenado la retirada. Los dejaré vivir por una noche más. Después de que conquistemos este castillo, ninguno de ustedes va a sobrevivir. La energía de Laandas comenzó a cubrir todo su cuerpo, se veía como si estuviera cubierto por una llama ardiente. Él forzó a Lampard a retroceder un poco tras usar un golpe poderoso, dio media vuelta y atacó a 2 defensores más de Siambourd que se encontraban cerca. Luego saltó del muro de defensa en lo que se reía mientras que la pareja de soldados caían al piso llorando de dolor. Fei no pudo soportarlo más. Mierda. ¿Cómo se atreve a matar mis soldados solo para presumir? Él usó la misma táctica y volvió a patear un arma que se encontraba en el piso. Chingu. Una jabalina de hierro voló. Te concederé tu deseo. El espadachín Laandas se enojó al darse cuenta que, aparte del guerrero de 3 estrellas Lampard, una hormiga se había atrevido a atacarle. Él rugió en lo que su cuerpo giraba en pleno aire y se paraba encima de la jabalina de hierro recién lanzada y usando su impulso, saltó de vuelta al muro de defensa. Muere. Ataque del sol explosivo. Un torrente de energía roja, que parecía tan intensa como la lava que irradia calor mortal, fue disparado hacia Fei. Ten cuidado. Le advirtió Lampard a Fei. Él estaba planeando en salvar a este hombre de hierro. Pero la lucha excesiva había activado una herida imperceptible que él había obtenido hace más de 10 años, lo que provocó que vomitara un montón de sangre y lo inmovilizara. Lampard fue sorprendido por su condición, pero no había nada que pudiera hacer. Veamos qué tan fuerte eres en realidad. Aunque el enemigo fuese el doble de fuerte, el espíritu de lucha de Fei estaba más que encendido. El orgullo del bárbaro había afectado la personalidad de Fei de manera inconsciente y él no iba a retroceder. Su gigantesca hacha de 2 manos se transformó en una sombra oscura en su mano y colisionó contra él, ataque del sol explosivo, de Laandas con una increíble fuerza. ¡Bum! El choque esparció energía roja a los alrededores y dañó el muro de defensa aún más. Fei fue forzado a retroceder 30, 40 pasos por el ataque hasta que por fin pudo recobrar el control y detenerse. ¡Puh!
Sangre había salido de su boca y tiñó su armadura pesada de un color carmesí oscuro. Fei se sintió mareado y su cuerpo había comenzado a tambalearse. Los soldados y defensores quedaron en shock. La colisión de poder había determinado quién era el más fuerte. El invencible guerrero de hierro de Siambourd había perdido. Capítulo 12. Es él. A pesar de que nadie sabía quién se escondía detrás de ese casco, este hombre definitivamente se había ganado la confianza y respeto de los soldados. Después de ver cómo Fei había perdido la batalla, Brock y unos cuantos soldados valientes corrieron hacia donde se encontraba él. Listos para sacrificar sus propias vidas para proteger a este hombre quien con una mano había salvado el castillo de Siambourd del asedio enemigo el día de hoy. El espadachín Laandas era un guerrero de 3 estrellas, él sabía que tenía una ventaja. No obstante, la fuerza similar a la de un dragón de su oponente le golpeó durante la colisión. Su brazo derecho, el cual sostenía su espada, estaba entumecido, además de que tenía dificultad para respirar. Aún peor, la explosión lo mandó a volar por lo que no tenía lugar para pararse y volver a agarrar impulso. Pero muere. Laandas no se detuvo ahí. Giró su muñeca izquierda y un gancho voló rápidamente. Era un gancho similar al que había usado el enemigo anterior. Después de que el gancho se asegurara al borde del muro de defensa, Laandas usó su fuerza para generar un gran impulso y volver al muro de defensa y caer justo donde estaba antes. Brock y los otros soldados que intentaban ayudar no se podían mover siquiera un centímetro hacia la energía explosiva y presión que generaba Laandas. El espadachín volvió a empoderar su arma con energía. Con llamas rojas y flameantes en su espada, él atacó a Fei. Laandas había decidido enseñarle a esa basura una lección mortal que él no debería molestar a un guerrero de 3 estrellas. Los soldados y defensores estaban aterrados. Todos pensaron que Fei definitivamente iba a morir. Sin embargo, Bastardo, eso es todo lo que tienes. Fei inclinó su cuerpo un poco, sin intentar esquivar el ataque para nada. Como si estuviera tan asustado que se le olvidó moverse, la espada atravesó fácilmente su hombro. No obstante, Fei inmediatamente rugió como un león herido. Groar. Grito de guerra del bárbaro aullido. El misterioso poder volvió a aparecer justo después del rugido. Laandas estaba aturdido. Se sintió realmente asustado, él nunca se había sentido así antes. Llegó a causar que la energía en su cuerpo se congelara por un segundo. Debajo del casco de su oponente, Laandas vio ojos llenos de locura. Esos ojos representaban la muerte. Muere. Idiota. Fei concentró toda su fuerza en su siguiente puñetazo y apuntó al pecho de Laandas. La mente de Laandas no estaba clara porque todavía estaba afectada por aullido. Aunque sintió peligro, él no fue capaz de esquivar el puño de su rival. La enorme fuerza no le dio chance tampoco. Fue golpeado hacia atrás instantáneamente y la sangre salió de su boca. Su cuerpo chocó contra la muralla que se encontraba a la orilla del muro de defensa y la rompió. Su cuerpo cayó del muro de defensa, su espada todavía en el hombro de Fei. A pesar de que Laandas tenía la energía de un guerrero de 3 estrellas, después de recibir un puñetazo tan poderoso, el daño a su cuerpo era demasiado alto. Él todavía estaba bajo los efectos del shock y la incredibilidad mientras caía. Le fue difícil hacer uso de su gancho, pero eventualmente lo aseguró al muro de defensa. Él tiró de la cuerda para cancelar la aceleración que estaba experimentando por caer y aterrizó a salvo. Estuviese o no herido, caer del muro de defensa no era suficiente como para matarlo. Miró sobre el muro, hesitó por unos segundos y luego decidió retirarse temporalmente. Laandas sintió que la mismísima muerte lo llamaba cuando recibió aquel puñetazo. Aunque el poder de ese hombre fuera mucho más bajo que el suyo propio, su locura y voluntad para la batalla le hicieron perder el coraje para pelear contra ese hombre de nuevo. En el muro de defensa. La forma en la que los soldados veían a Fei, quien todavía tenía la espada atascada en su hombro, cambió completamente. Respeto, locura, adoración. Lo miraban como si fuese un dios de la guerra. Incluso el guerrero de 3 estrellas Lampard, quien finalmente se había recuperado de aquella herida interna, miraba a Fei con respeto y seriedad. Después de la serie de ataques entre Fei y Laandas, solo Lampard podía ver claramente qué tipo de guerrero este hombre de hierro en realidad era. En ese momento, la pregunta que todos tenían en la cabeza era ¿quién será él? Todos se preguntaban a sí mismos. Debajo de aquel casco,
cubierta por la sangre del enemigo, ¿qué clase de cara tendrá? Fei levantó su brazo. Cada pequeña acción que realizaba Fei era observada hasta el más mínimo detalle por la gente de Siambourg. Él puso su mano izquierda en el mango de la espada de la Andas que todavía seguía atascada en su hombro derecho. Apretó sus dientes y la sacó. ¡Puh! Un río de sangre salió de la armadura de metal. Algunos no pudieron evitarlo y gritaron como si hubiesen sido ellos los perforados. Fei no tembló ni hizo ningún sonido, lo hizo ver indoloro y simple lo que, nuevamente, volvió a sorprender a los numerosos observadores. Fei tomó un largo respiro después de sacar la espada. El dolor inmediato lo hizo marearse por un rato, pero se mantuvo en una pieza bastante bien, por lo que nadie pudo darse cuenta de los efectos secundarios. Después de que el dolor y el mareo se disiparan un poco, Fei lentamente se sacó el casco. Esta escena se veía aún más lenta desde el punto de vista de los soldados y defensores. Era igual que una escena en cámara lenta en una película de acción para ellos. Solo tomó un segundo, pero a los observadores les pareció una década. Finalmente, el misterio fue revelado. Ellos vieron la cara debajo de ese casco, su cabello negro sedoso goteaba por el sudor, además, sus cejas elegantes y sonrisa brillante hicieron su cara aún más atractiva. Era, sin lugar a duda, una cara conocida. Él es. Los soldados en el muro de defensa habían olvidado cómo respirar y hablar, como si hubiesen visto a la mismísima Medusa. El guerrero de 3 estrellas Lampard era una persona bastante seria, pero ahora su boca estaba casi en el suelo, sin saber qué decir. El segundo comandante de la Guardia del Rey, Brock, y otros personajes con cargos importantes no pudieron evitar limpiarse los ojos una y otra vez, no podían creer lo que estaban viendo. Todos pensaron que simplemente estaban cansados y que solo veían cosas. Era el rey Alexander. Imposible. Al decir verdad, antes de que Fei se sacara el casco, todos estaban tratando de adivinar la identidad de aquel guerrero. Pero después de considerar a todos, incluso los mendigos de Siambourg, nadie esperaba que la persona que estaba usando aquella armadura pesada era el rey en persona. El famoso rey retardado, Alexander. Este era el hombre que había simbolizado la vergüenza misma de Siambourg por los últimos 3 años. Es él. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esto? El muro de defensa estaba mortalmente silencioso. El shock que Fei había generado en los defensores por solo haberse quitado el casco fue 10 veces mayor que el shock que les dio cuando aniquiló a 2 guerreros de 1 estrella e hirió al guerrero de 3 estrellas la Andas. Después de 4 minutos de silencio, alguien finalmente aceptó la realidad y gritó: es el rey Alexander. Es el rey Alexander. Este grito despertó a todos. Todos finalmente creyeron lo que habían visto, con caras completamente rojas y llenas de emoción comenzaron a gritar en su nombre. Dios. De verdad es el rey Alexander. El rey Alexander nos salvó. ¡Viva el rey Alexander! Larga vida al rey Alexander. Capítulo 13. La calma después de la tormenta. Los soldados se volvieron locos. Era demasiado sorprendente. Al igual que tirar una copa de agua sobre aceite hirviendo, la emoción explotó por todos lados. Todos los soldados sintieron un ardor dentro de ellos, como un fuego que solo quería ser liberado. Toda la emoción y gloria de haber peleado junto al rey vino de golpe y se manifestó en un solo grito. Alaben al rey Alexander. El sonido de los ánimos y gritos viajó muy lejos e incluso llegó a llamar la atención de los enemigos que se encontraban en su base, situada al otro lado de la fosa Sully. Fei no era diferente y se había unido a los soldados con sus cánticos de gloria. Él estaba seguro de que los había impresionado a todos. Para hacer su regreso más épico, le señaló a los soldados que se callaran por un segundo. Los soldados rápidamente se callaron. Siguieron las órdenes de Fei como si fuera un dios. Fei se acercó al centro del muro de defensa lentamente y se detuvo. Mirando a todos los soldados, él levantó su trofeo, la espada del guerrero de 3 estrellas la Andas y gritó a los aires: alabado sea Siambourg. La espada ensangrentada, el héroe invencible, los restos del enemigo, la luz dorada del atardecer y el rey que parecía un dios. Todas esas cosas simplemente estimularon más a los soldados. Ellos alzaron sus armas y alabaron en armonía. Alabado sea Siambourg. Alabado el rey Alexander. Alabado.
Mientras que todos los soldados seguían gritando a Animous y festejando su victoria. Fei de la nada dio media vuelta y apuntó con su espada a la base de los enemigos y gritó: «Mis guerreros, griten conmigo. Jodan a su señor idiota por el trasero». Ja ja ja. Los soldados se rieron incontrolablemente. Rápidamente ellos se dieron cuenta que el rey no solo era digno de su respeto, sino que también tenían cosas en común, lo que los hizo admirarlo aún más. Los soldados se apuraron a la orilla del muro de defensa y gritaron en dirección de la base enemiga: «Jodan a su señor idiota por el trasero. Bastardos». Ja ja ja. El miedo y angustia de la guerra había cedido de repente. En ese momento. «Alexander, ¿cómo llegaste aquí?». Una voz sorprendida, pero al mismo tiempo inquieta y preocupada se escuchó detrás de Fei. Dando media vuelta, Fei vio a Ángela en un vestido largo de color púrpura. Ella estaba sujetando los bordes de su vestido en lo que se acercaba velozmente por las escaleras del muro de defensa. Emma, la rubia, gritaba y perseguía detrás de ella. Se veía un tanto enojada. Fei tiró la espada que todavía estaba bañada en sangre y giró su cabeza para limpiarse la sangre que tenía en su rostro. Después de sentir que su apariencia no iba a asustar al hermoso ángel, volvió a mirar hacia el frente y comenzó a caminar hacia Ángela. Su caminata pasó a ser una carrera al segundo en que se dio cuenta que Ángela estaba a punto de caerse por las escaleras y la atrapó justo a tiempo. La sensación suave que sintió Fei por tocarla le dieron muchas ganas de querer abrazar a su hermosa prometida. «Este lugar es muy peligroso. Debes volver». Ángela no vio lo que ocurrió en el campo de batalla. Tenía sudor en su cara y sus mejillas estaban rojas por correr subiendo las escaleras. Las lágrimas se acumulaban en sus brillantes ojos en lo que le decía eso a Fei. Hace 20 minutos, Ángela regresó a la habitación del palacio con Emma después de haber tratado con las heridas que tenía en su cara. Se sorprendieron al darse cuenta que Alexander había desaparecido y que había una armadura entera partida a la mitad dentro del palacio. Esto inmediatamente les generó mucha ansiedad y preocupación ya que no sabían nada en respecto a dónde estaba Alexander. Ángela se culpó a ella misma una y otra vez por haber dejado solo a Alexander en el palacio. Ellas buscaron por todo el palacio, incluso en los lugares a los que Alexander le gustaba ir, pero no encontraron ninguna pista. Sin embargo, justo cuando ya se estaban desesperando y estaban a punto de llorar, escucharon el grito de todos los soldados decir: «Alabado sea el rey Alexander», en el muro de defensa. Ángela no pensó en su seguridad y no prestó atención a la fuerte oposición de Emma en lo que ella corría lo más rápido que pudiese hacia el campo de batalla. Afortunadamente, la batalla ya había terminado hace unos momentos, y fue capaz de encontrar a Alexander inmediatamente, llevando una armadura de metal de pies a cabeza. «¿Estás herido?». Ángela vio toda la sangre en la armadura de Fei. Él no pudo evitar reírse con orgullo en lo que apuntaba a los cuerpos de los enemigos: «Es la sangre de ellos». «No mires, se ven asquerosos». Rápidamente le bloqueó la vista a Ángela. No quería que su pura prometida viera tanta sangre y violencia. Este simple movimiento hecho por Fei generó que el corazón de Ángela latiera muy rápido. En ese momento: «Alexander, ya casi tienes 18 años. Puedes dejar de causarle tantos problemas a Ángela. ¿Tienes idea de lo peligroso que es este lugar?». Casi la hiciste llorar. Emma había alcanzado a Ángela finalmente. A pesar de que no tenía de qué había pasado, ella comenzó a regañar a Fei entre alientos: las escaleras la habían cansado bastante. En el pasado, cuando Alexander todavía era un retrasado, Ángela y Emma lo habían tratado como si fuera un hermano pequeño, por lo que cuando Emma se enojó, se olvidó del estatus de rey de él y solo lo regañó como una si fuera su hermana mayor. Sin embargo, Fei no se enojó en lo absoluto. Él sabía que ellas simplemente estaban preocupadas por él, por lo mismo decidió molestar un poquito a Emma. Se hizo el tonto, y como si hubiese cometido un error grave dijo: «Yo no causé problemas. Yo vine aquí a matar a los enemigos. Mira si no me crees, yo soy fuerte, incluso maté muchos enemigos». Emma se enojó aún más. «¿A quién rayos estás tratando de engañar? Ya fue suficiente embarazoso cuando te noquearon en el muro de defensa con una flecha la última vez. ¿De verdad quieres seguir causando problemas? Matar a los enemigos. Sería genial si no desarreglaras la línea de defensa al segundo en que llegas. Vamos, tiempo de irse».
Si sigues causando más problemas, dejaré que Ángela abofetee tu trasero. Abofetear mi trasero. Fei no pudo evitar poner una cara extraña. Cuando el antiguo Alexander causaba problemas, Ángela de verdad le abofeteaba el trasero. Fei de a poco comenzó a tener más y más pensamientos inapropiados. Ok, hora de volver, Alexander. Este lugar es muy peligroso, dijo Ángela. Ella tomó la mano de Fei y comenzó a caminar en dirección al palacio del rey. Tenemos que irnos de este lugar lleno de sangre, solo espero que el pobre Alexander no termine con un trauma. Pensó ella en lo que caminaba. Ángela, no. Fei negó las intenciones cariñosas de la hermosa chica. Él arregló el cabello negro de Ángela, el cual se había despeinado bastante después de correr y subir tantas escaleras. Inclinándose un poco hacia la oreja de ella, dijo, Ángela, ¿recuerdas? Antes me dijiste que tenía que ser un rey valiente. Ahora, me quedaré aquí con mis soldados hasta que terminemos de luchar contra estos enemigos. A pesar de que lo que Fei estaba diciendo era bastante honorable y conmovedor, él estaba haciendo lo mejor que podía para impresionarla. Las chicas sueñan con héroes. Pensó para sí mismo. Ya es suficiente. Alexander, de nuevo estás causando problemas. Emma, por supuesto, no tomó las palabras de Fei en serio. Su cara roja hervía en furia y sus ojos azules solo acentuaban su frustración. Ángela, Emma, dejen que Alexander se quede. El guerrero de 3 estrellas Lampard caminó hacia ellos. Le dio una palmadita en la espalda a Emma para calmarla, en lo que miraba a Fei con una mirada perpleja. Lampard ya no sabía qué creer. Todavía no había podido digerir todo el shock que había causado Alexander el día de hoy. Lampard lo vio crecer y vio cómo el resto se reía de él a través de los años. ¿Qué? Señor Lampard, usted. Tanto Ángela como Emma no esperaban que Lampard dijera algo así, quedaron muy sorprendidas. Ambas sabían que aparte de ellas mismas. En el castillo de Siambourg, la única otra persona que en realidad cuidaba de Alexander era el guerrero de 3 estrellas Lampard, quien había protegido a Alexander desde que era un niño pequeño. Ellas no podían creer que Lampard permitiera que Alexander, quien no tenía ninguna habilidad para el combate, se quedara en el muro de defensa. Ángela, Emma, miren cómo el resto de los soldados miran a Alexander. Lampard apuntó a los soldados, quienes estaban ocupados descansando y preparando más barreras defensivas. Tras ver a Fei con una cara un tanto exaltada, sonrió y dijo: lo que Alexander dijo era verdad. Si no hubiese sido por él quien apareció en el momento preciso y salvó el día, Siambourg ya hubiese sido conquistada. Ángela, tengo que concordar con lo que dijiste. Estabas en lo correcto cuando dijiste que Alexander se convertiría en el mejor rey de todos los tiempos. Bueno, estoy un tanto cansado, debo ir a descansar. Él rápidamente dio media vuelta y se fue. Sin embargo, nadie se dio cuenta del delgado hilo de sangre que corría de su boca. Capítulo 14. Instalaciones médicas. Recién en ese momento, Ángela y Emma se dieron cuenta de la atmósfera anormal que las rodeaba. Los soldados veían a Alexander con puro respeto. Antes. Estos niveles de respeto y alabanza solo eran dirigidos a Lampard. Sin embargo, el rey, que antes no había sido nada más que un chiste, ahora era un superídolo. Todos los soldados estaban dispuestos a sacrificarse por él si era necesario. Alabado el rey Alexander. Larga vida al rey Alexander. Fei se sentía genial enfrente de Ángela. Él miró a todos los soldados con una mirada que solo los camaradas y hombres en general podían entender. Inmediatamente los soldados se rieron y comenzaron a ayudar, levantaron sus brazos y gritaron: alabado el rey Alexander. Antiguamente, todos los soldados creían que Alexander era solo un pedazo de mierda comparado con su prometida, Ángela. Sentían lástima por ella y creían que él no era lo suficientemente bueno. Sin embargo, ahora sentían que ese pedazo de mierda era el único en Siambourg digno de ese diamante. Por otro lado, Ángela y Emma, quienes nunca habían presenciado tal atmósfera cuando Alexander estaba presente, no podían entender lo que sucedía a pesar de ser chicas bastante inteligentes. ¿Qué ocurrió? En ese momento. Mi majestad, Pierce casi no lo logra. Brock, el segundo comandante de la Guardia del Rey, se acercó rápidamente a Fei. A pesar de que él sabía de que el rey Alexander no era un doctor ni menos un sacerdote de la Iglesia,
él aún tenía un poco de esperanza en Fei debido a su increíble rendimiento. Él esperaba que Fei, de alguna manera, tuviera algún truco bajo su manga. Dios, por favor. Deínas un milagro más. Solo un milagro más de parte del rey Alexander. Pierce. Ese hombre de pelo blanco quien arriesgó su vida para destruir el par de escaleras de asedio apareció en la mente de Fei. Ese hombre era un real guerrero, sin lugar a duda. No solo por su fuerza, sino que por su forma de pensar y su voluntad para sacrificar su vida por algo que él quería proteger. Brock, cuida de Angela y Emma por mí, iré a echar un vistazo. Fei acarició la mano de Angela y apasionadamente le dijo que tuviera cuidado. Luego, miró a Emma y alzó sus cejas para creerse y mostrarle su nueva influencia en los soldados, incluyendo los comandantes. Finalmente, un soldado lo guió al ala médica. Fe. Emma no podía seguir soportando el bullying de Fei. En lo que él se alejaba, ella lo vio con una mirada amarga. Luego se dio media vuelta y dijo tiernamente, «Tío Brock. ¿Qué ocurrió? Alexander parece». Esa era la misma pregunta que Angela, quien se seguía sonrojando por el comportamiento coqueto de Fei, quería preguntar y conseguir una respuesta. Brock sonrió en lo que les decía lo que había ocurrido en el momento más crítico de la batalla cuando llegó Fei. Como el segundo comandante de la Guardia del Rey, Brock trataba a estas dos chicas amables y maduras como si fueran sus propias hijas. De hecho, casi todos sentían que la situación de Angela era totalmente injusta, esta pobre chica estaba obligada a casarse con este rey retardado. Pero ahora, todos los que habían sido testigos o habían participado en la batalla creían que solamente Alexander podía tomar su mano en matrimonio. Después de escuchar la historia, Angela y Emma estaban en shock. ¿Es acaso Alexander, nuestro Alexander, el retrasado, el verdadero héroe de la historia? Emma tenía sus dudas. En el ala médica de Siambourg. Cuando Fei entró, se sorprendió mucho. Este lugar no es el ala médica, ¿verdad? Se ve como una pocilga. Pensó Fei. Un olor húmedo, helado y mohoso llenaba este lugar que parecía abandonado. No había ni una puerta para bloquear el viento ni la lluvia. Las ventanas estaban bloqueadas por rocas, polvo y barro en todas partes. Solo había un poco de paja en el suelo, mientras que los cientos de soldados gravemente heridos lloraban y se quejaban por doquier. 4 o 5 doctores que vestían túnicas negras y blancas caminaban entre estos soldados. Definitivamente había una falta de personal y manos para ayudar, pues estos doctores iban de aquí para allá sin parar, cubiertos por una leve capa de sudor. Su Majestad ha llegado. Gritó el soldado que había guiado a Fei. Eso llamó inmediatamente la atención de todos los que se encontraban en el ala médica, excepto por los que estaban en coma o se habían desmayado. La valentía y la fuerza del rey Alexander se esparcieron por el ala médica por los soldados heridos que habían sido enviados a este lugar después de que Fei ingresara al campo de batalla. Muchos soldados se imaginaron las emocionantes y masculinas escenas de batalla. Por supuesto, algunos soldados que no vieron a Fei luchar estaban un poco escépticos. Ellos querían ver al rey que había pasado de ser un retrasado a un héroe en persona. Después de ver al rey Alexander llegar, los soldados se entusiasmaron. Algunos ignoraron sus heridas. Muchos se esforzaron para sentarse y poder ver al rey y otros se sacaron y rompieron las costras que se habían formado en sus heridas. Los que habían luchado junto a Fei gritaron: «Alabado sea el rey Alexander». Fei agradeció al soldado que lo había guiado al lugar, luego rápidamente intentó apaciguar a los soldados que estaban esforzándose por sentarse correctamente. No sabía qué decir. Este definitivamente no era el lugar para demostrar su estatus de la realeza. Después de ver tantas caras jóvenes, maduras y cansadas, sus sorprendentes heridas, la sangre que corría por sus cuerpos y el suelo debajo de ellos. Algo hizo estallar el corazón de Fei. Los legados de los gloriosos héroes de la tierra parecían haber sido revividos por la gente que se encontraba enfrente de él. Técnicamente, los soldados estaban heridos por protegerlo a él, algunos de ellos quedaron discapacitados para siempre. Como una persona de la tierra, Fei no se iba a convencer de aceptar este hecho. En lo posible, él deseó haber podido luchar desde el principio al lado de estos soldados. Los humanos siempre parecían contradecirse a sí mismos, y Fei era uno de los mejores ejemplos. Él era un cobarde y estaba extremadamente asustado de morir, pero en este momento,
él deseaba luchar y combatir. Tal vez estaba siendo afectado por la interminable violencia y sangre en el mundo de Diablo, o puede haber sido su instinto animal que fue activado por la presión del enemigo. Mis guerreros, ustedes han protegido Siambourd y ustedes merecen la gloria que han ganado el día de hoy. Aunque Fei se consideraba a sí mismo un buen hablante, él en realidad no sabía qué decir en este momento. Cuando él bajó su cabeza e hizo una reverencia a todos los soldados en el ala médica, esa oración simplemente salió de su boca. Este mundo era similar a las sociedades feudales en la Europa medieval, la cual tenía clases estrictas y jerarquías. Un rey haciendo una reverencia a soldados de clase baja era algo que nunca se había visto antes, ni siquiera un rey retrasado había hecho tal cosa. A veces, las emociones humanas son bastante simples. Muchos soldados quedaron conmovidos por la reverencia de Fei. Incluso, algunos soldados que se quejaban y eran despechados como resultado de sus nuevas incapacidades sintieron que valió la pena en ese momento. Después de que Fei tranquilizara a la mayoría de los soldados heridos, él llegó al lugar donde se encontraba Pierce. Había entrado en coma. El enemigo dejó restos de su energía dentro del cuerpo de Pierce cuando su hombro fue perforado por el estoque. La energía dañó el cuerpo de Pierce y sacudió todos sus órganos internos. La sangre fluía sin parar de la zona herida. Un doctor joven estaba luchando por detener la sangre, pero todo era inefectivo. Fei ahora tenía la chance de observar el tratamiento realizado por el doctor en detalle. Él estaba totalmente decepcionado. Los doctores en Siambourd no tenían los hechizos mágicos curativos que él había esperado. Solo podían realizar una forma de primeros auxilios bien simple y básica, incluyendo limpiar heridas y aplicar un poco de medicina. La efectividad de estos tratamientos era bastante limitada. La vida y la muerte de los soldados heridos dependían principalmente en sus propias características físicas y la severidad de sus heridas. Si tenían suerte, existía la posibilidad de que sobrevivieran. ¿Y si no? Entonces no podían hacer nada más que morir. Capítulo 15. La cura. Para los soldados que no tenían ninguna chance de sobrevivir. Existía una forma en la que podían ser eutanasiados usando un pequeño pero mortal martillo para clavar una aguja en el punto débil en la parte de atrás de la cabeza. Eso los mataría instantáneamente sin sentir ningún dolor. Para heridas como las que tenía Pierce, la eutanasia tenía que ser realizada. Sin embargo, después de considerar que Pierce era uno de los hombres más fuertes en Siambourd, el hecho de que él solo había destruido 2 escaleras de asedio durante la batalla, y las palabras en contra de tal acto por parte del segundo comandante de la Guardia Real Brock, él todavía no había sido eutanasiado todavía. ¿Cómo se encuentra? Fei le preguntó al doctor, esperando conseguir buenas noticias. Lo lamento mucho, Su Majestad. Hicimos lo mejor que pudimos, pero sus órganos internos fueron sacudidos y casi desgarrados hasta abrirse. Incluso el alto sacerdote de la Santa Iglesia no puede hacer nada al respecto. Sacerdotes. Esta palabra llamó la atención de Fei, pero este no era el momento para preguntar ese tipo de preguntas. Fei tenía que encontrar una solución al problema. Otros 2 doctores se acercaron y rindieron una reverencia ante Fei. Uno estaba sujetando una bandeja de madera. Un pequeño martillo y una aguja que se veía bastante extraña estaban sobre esta. Eran las herramientas para la eutanasia. Pierce era la última persona gravemente herida en el ala médica. A pesar de que se había desmayado, todos podían ver que su cuerpo estaba sufriendo mucho dolor. Estas heridas seguramente no lo podían matar inmediatamente, pero la sangre de sus heridas y boca fluía como agua del grifo. Un doctor que se veía un tanto más viejo levantó a Pierce del suelo. El otro puso la aguja en la parte de atrás de la cabeza de Pierce y levantó el martillo con su otro brazo. Esperen. Fei tuvo que detener las acciones de los doctores. Él simplemente no podía permitir que un verdadero guerrero muriera de esta forma. Verdaderos guerreros merecían morir en el campo de batalla. Una muerte como esta solo traería vergüenza a un hombre como Pierce. Además, Fei no quería que Pierce muriera. Pero, ¿cómo puedo salvarlo? Fei tenía que pensar rápido. En ese momento, como si Pierce sintiera la tensión en la habitación, despertó. Él vio al rey Alexander parado enfrente de él, también a los doctores. Eventualmente, sus ojos se enfocaron en el martillo. Una sonrisa iluminó su cara. ¿Qué? Ya es mi turno. Adelante.
Pierce no le dijo nada a Fei. Se desmayó antes de que Fei sorprendiera a todos, por lo que él no sabía que el rey retardado era ahora el héroe de Siambourg. El doctor levantó el martillo de nuevo. Espera. Fei lo detuvo de nuevo. Él miró a Pierce, quien perdía y ganaba la consciencia constantemente, y luego una idea pasó por su mente: Pierce, sé cómo salvarte, pero puede que tengas que sufrir mucho dolor. Dijo Fei. Tú. Ah. Rey Alexander, Este chiste no es gracioso. Si en verdad te importan tus soldados, entonces por favor dispone un poco de pan para mí. Mi pobre hija Louise. Aunque Pierce no estaba consciente en su totalidad, él no confiaba en lo absoluto en el rey que se encontraba enfrente suyo. Confiar en las palabras de un retrasado. ¿Crees que yo soy un retardado igual? Solo cuando el hombre habló de su hija, Fei pudo ver preocupación en la cara del hombre que no le temía ni a la espada del enemigo. ¿Qué? ¿Te asusta el dolor? Fei agachó su cuerpo y se burló de Pierce. Él lo hizo a propósito, funcionó como un hechizo. Pierce fácilmente cayó en la trampa. El hombre de temperamento estaba enfurecido. Como un león cuya pareja había sido cazada, Pierce intentó sentarse con dificultad, causando que todas sus heridas sangraran de nuevo. Jaja. Yo asustado del dolor. ¿Qué? Yo. Fei estaba asustado. Este hombre de verdad tenía un sentido del orgullo bastante alto. Fei no quería irritar a Pierce demasiado o de verdad iba a morir de desangrado. Sopórtalo si no tienes miedo del dolor. Hazlo por tu hija. Fue lo que le dijo a Pierce antes de irse del ala médica. Justo cuando se marchaba del ala médica, Brock había llegado junto con Angela y Emma. Las mejillas de Angela y las de Emma estaban realmente rojas. Ellas no pudieron evitar observar a Fei cuando lo vieron. Todavía no podían creer lo que habían escuchado. Su Majestad, Pierce. Preguntó Brock con esperanza. Puede que exista una forma de salvarlo. Fei no estaba muy seguro sobre su idea. Solo puedo dar lo mejor de mí en el intento. Si tengo suerte, Pierce no morirá. Genial. La respuesta de Fei sobrepasaba las expectativas de Brock. Como uno de los comandantes de la Guardia del Rey, Brock había visto muchas muertes y heridas. Él sabía exactamente lo severas que eran las heridas de Pierce. La muerte estaba prácticamente garantizada. Él solo le preguntó al rey por desesperación, pero no esperaba que el rey en realidad tuviera una cura. Oh Brock, una cosa más. ¿Por qué el ala médica está tan pobre? No tenemos un mejor lugar para que nuestros guerreros descansen. Fei estaba muy insatisfecho con la tan llamada ala médica. Esta pregunta atrapó a Brock con la guardia abajo. Él quería decir algo, pero se detuvo a sí mismo. Emma respiraba cansadamente detrás de Brock, no estaba acostumbrada a correr tanto. Después de escuchar la pregunta de Fei, ella no se contuvo en lo absoluto y respondió sarcásticamente: ¿que acaso esto no es tu culpa? Si no fuera porque su majestad le hace caso a todo lo que Gil le dice y porque se le ocurrió vender todos los objetos de valor del ala médica solo para obtener un poco de diversión. Y porque expulsó a todos los doctores e incluso sacó las ventanas, tal vez el ala médica no se vería como se ve ahora. Fei no sabía qué decir. Yo de verdad era un retrasado y un imbécil en ese momento. Pensó Fei. Hay algunos otros lugares más espaciosos y adecuados para tener a todos los soldados heridos. Fei le preguntó a Brock sin decirle nada a Emma. La iglesia de Siambourg, como también la mansión del ministro principal Barcel, pero. Brock comenzó a hesitar en lo que hablaba. ¿Pero qué? A Fei le entró la curiosidad. Brock no sabía cómo responder la pregunta. Los dos lugares que tío Brock mencionó tienen suficiente espacio para estos soldados. Pero Alexander, no puede simplemente moverlos ahí. Angela, quien estaba callada hasta ese momento, explicó con paciencia. Los sacerdotes se fueron de Siambourg y la iglesia está totalmente cerrada. No tenemos la autoridad para usarla tampoco, o si no podemos ser gravemente castigados por la Santa Iglesia. No hay ningún imperio en el continente de Azeroth que se atreva a ir en contra de las reglas y órdenes de la Santa Iglesia. Además, la mansión del ministro principal Barcel no es muy conveniente por el momento. La explicación era bastante pobre.
Fei todavía no entendía todo en su totalidad. Aunque él había heredado los recuerdos del Alexander de antes, su entendimiento de este mundo todavía era bastante mínimo. Él vio que Ángela estaba bastante seria y quiso molestarla un poco. ¿De verdad es la Santa Iglesia tan poderosa? Incluso un rey no puede darles órdenes. La rubia. Emma. Comenzó a objetar a Fei de nuevo. Cuando los sacerdotes del castillo se iban, incluso los enemigos que rodearon el castillo no se atrevieron a detenerlos, tenían que dejarlos ir respetuosamente. ¿Qué piensas del poder de la Santa Iglesia ahora? Incluso los imperios más poderosos de nivel 9 no se atreven a ir en contra de la Santa Iglesia tan descaradamente. Fei se rió nerviosamente y decidió no seguir haciendo hincapié en aquella pregunta. Sus conocimientos sobre el continente eran muy escasos. Si continuaba preguntando preguntas estúpidas, los otros podrían comenzar a sospechar de él. Rápidamente, él cambió el tema a modo de desviar la atención de los otros tres. Bueno, entonces, ¿existe acaso algún otro lugar aparte de la iglesia y la mansión del ministro principal Barcel? Brock negó con la cabeza. Ángela y Emma hicieron lo mismo. No tenían ninguna idea tampoco. Después de escuchar sus respuestas, Fei se frotó la barbilla en lo que pensaba. Estaba considerando la mansión de Barcel. El hijo de Barcel, Gil, intentó matarme. Si él era así. Dudo que su padre sea muy diferente. Por lo mismo, forzar a este tipo de gente a compartir sus propiedades usando su autoridad como rey no iba a causar en Fei ningún sentimiento de culpa. En ese momento. Conozco otro lugar. Emma expresó con entusiasmo. ¿Qué lugar? Fei, Ángela y Brock quedaron bastante sorprendidos. Capítulo 16. El increíble descubrimiento. Una sonrisa maliciosa cubría la cara de Emma en lo que ella miraba a Fei, la mitad delantera del palacio de su majestad. Hay suficiente espacio para todos los soldados. Ja, 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 claro está que depende en si tú estás dispuesto a hacerlo o no. Los ojos de Fei se iluminaron. Genial idea. Eso es. Brock, adelántate y organiza al resto de los soldados. Asegúrate de poder mover a todos los soldados heridos a la parte delantera de mi palacio. También notifica a todos los doctores, Dails, que no importa lo severas que sean las heridas de los soldados, solo Dails que hagan lo posible por mantener a los soldados con vida. Yo me haré cargo del resto. Brock estaba en shock. Su majestad, no puede. ¿Por qué no? Fei rió. Sangraron por mí y el reino de Siambourg, porque no puedo proveerles un mejor lugar para descansar y ser tratados. Emma quedó aturdida. Ella propuso la solución no para resolver el problema, sino que para confrontar a Fei infantilmente. Ella no esperaba que Fei en realidad le hiciera caso. Oye, Alexander. ¿Estás seguro de esto? Nunca antes se había visto un rey ofrecer su palacio como un ala médica para los soldados heridos. Fei, a propósito, frotó la cabeza de Emma y le dejó todo el pelo desordenado. Por supuesto. Ja, 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 gracias por tu sugerencia, pequeña. Tú eres el pequeño aquí. Ja, ja, ja. Ángela no dijo una palabra. Ella simplemente sonrió y vio cómo Fei y Emma jugaban el uno con el otro. Sentía una felicidad sin precedentes. ¿Cuánto tiempo ha sido desde que fue así de feliz? Ángela no sabía la respuesta a esa pregunta, pero el modo en que ella comenzó a ver a Fei se hacía cada vez más brillante. Los soldados heridos fueron movidos velozmente al palacio del rey. Comida, agua, frazadas de lana y ropa fueron distribuidas a todos bajo el liderazgo de Ángela y Emma. Fei también había dado una generosa porción de sus riquezas y tesoros para motivar a los soldados. En momentos fatales como este, la moral tenía que estar siempre alta. Aparte de alientos espirituales y motivación, tenían que existir beneficios materiales también. Como un estudiante que había tomado cursos de psicología antes, Fei sabía que era lo que tenía que hacer. Las acciones de Fei ganaron el respeto de los soldados aún más. Los ánimos y gritos de alaben al rey Alexander resonaban a través de todo el castillo Siambourg de nuevo. Algunos soldados heridos quedaron conmovidos y comenzaron a llorar tras jurar dedicar sus vidas a seguir las órdenes del rey Alexander. En este mundo en donde las vidas de los plebeyos prácticamente no tenían ningún valor, era bastante fácil ganar el corazón y apoyo de la gente. Después de organizar a los soldados heridos,
Fei le dio el control al gurú militar Brock para planear ciertos deberes como custodiar y asegurar el muro de defensa poniendo más barreras. Luego regresó al fondo del palacio y ordenó que nadie entrara a su habitación. Tenía que revisar sus heridas, por suerte, no eran tan severas. Su primera batalla no estuvo tan mal. No recibió ninguna herida cuando luchó contra los 2 guerreros de 1 estrella. Solo cuando intentó luchar contra el guerrero de 3 estrellas la Andas fue que salió herido. Se tiró de cara contra él, ataque del sol explosivo, de la Andas y solo vomitó un poco de sangre. La herida más grave que había sufrido Fei era la que tenía en el hombro debido a la espada del espadachín. La energía de fuego de la Andas entró al cuerpo de Fei a través de la espada y alborotó todos sus órganos internos, era una herida similar a la de Pierce. Fei simplemente apostó cuando dejó que la Andas lo perforara intencionalmente. Él trajo la fuerza y las habilidades del bárbaro a este mundo, pensando que tal vez la defensa y armadura del bárbaro no eran casos diferentes. Eso claramente iba a minimizar el daño causado por la Andas. De hecho, él ganó la apuesta. La energía del guerrero de 3 estrellas debió haber sido capaz de destruir los órganos internos de Fei y hacerlos pedazos. Pero debido a la increíble defensa y armadura del bárbaro, los órganos solo fueron heridos y sacudidos. No hubo ningún efecto fatal. Claro está que Fei tuvo que hacer eso. En esa situación, Fei no pudo pensar en ninguna otra forma de derrotar temporalmente a la Andas aparte de engañarle. Si Fei no forzaba a la Andas fuera del muro de defensa, él simplemente sería ahora otra alma liberada por la espada de la Andas. No era que Fei no le tuviese miedo a la muerte. Sino que, al contrario, Fei le tenía demasiado miedo a la muerte, por lo mismo tuvo que arriesgar todo lo que tenía. Después de revisar sus heridas, Fei comenzó a hacer algo muy importante. Se sentó en la cama e intentó entrar al mundo de Diablo. Si quería salvar la vida de sus soldados, tenía que volver a entrar a este mundo. La idea de Fei era bastante simple. Si podía traer las habilidades y atributos de los personajes del mundo de Diablo al mundo real, entonces él debería ser capaz de traer objetos y pociones a este mundo también. Si él podía traer las pociones curativas que podían literalmente curar toda la salud de alguien que estuviera muriendo del mundo de Diablo al mundo real, entonces la vida de Pierce y la del resto de los soldados sería salvada de seguro. Después de pensar en ello, Fei no podía esperar a volver a entrar al mundo de Diablo. Él comenzó a meditar en la cama, se concentró en lo que intentaba recordar cómo entró al mundo de Diablo la primera vez. Fei intentó comunicarse con aquella voz extraña dentro de su cabeza. El resultado sorprendió a Fei. Pues hubo una respuesta rápida. La voz fría pero misteriosa habló. Jugador Fei buscando aprobación para entrar al mundo de Diablo. Scan del alma válido. Verificando tiempo de juego. Exceso de tiempo restante. Petición aceptada. Cuenta regresiva, 3, 2, 1. Entrando. Fei tuvo el placer de volver a viajar a través de la puerta estelar en lo que una extraña energía atravesó su cuerpo, mareándolo al igual que la primera vez. Fei se sorprendió por el escenario que se encontraba frente a él. Él recordaba haber estado en la guarida del mal en el páramo sangriento. Él esperaba haber sido enviado al mismo lugar en el que estaba antes, pero definitivamente este no era el caso. No se encontraba en la guarida del mar, ni tampoco en el campamento Rogue. De hecho, no era siquiera el mundo de Diablo. Él se encontraba enfrente de una pantalla proyectada en 3D. En la pantalla, habían 7 personajes disponibles. Amazona, asesino, bárbaro, druida, nigromante, paladín y hechicera. Estaban todos parados enfrente de una fogata y todos ellos eran reales. Fei incluso los podía escuchar respirar, tan así, que Fei pensó que había 7 personas reales enfrente de él. ¿Es esto la selección de personajes en el juego? ¿Por qué estoy aquí? ¿Será que? En lo que Fei pensaba, él vio un botón debajo de la pantalla crear nuevo personaje. Fei no lo podía creer al principio, él no podía controlar su emoción. Crear un nuevo personaje. ¿Acaso eso significa que puedo jugar otras clases y llevar sus habilidades al mundo real? Una puerta imaginaria se abrió enfrente de Fei. Él podía ver su brillante futuro, las oportunidades eran casi ilimitadas. Si él fuera un personaje nivel 99 en el modo infierno, modo más difícil,
del juego y pudiera usar sus habilidades en el mundo real, ¿qué tan fuerte podría llegar a ser? En todo lo que podía pensar en ese momento era en las posibilidades. Cientos de habilidades de las 7 diferentes clases claramente tendrían un gran impacto en el mundo real, y nadie sería capaz de vencerlo tampoco. Esto es una locura. Fei ya no podía contener sus emociones. Tenía que intentarlo para estar segundo. Pensó al respecto y decidió convertirse en un elegante mago esta vez. Instantáneamente, una hermosa mujer representando la clase hechicera dio un paso adelante. Ella agitó su poderosa varita y un rayo descendió de los cielos, luego ella hizo una pequeña reverencia a Fei. La parte de debajo de la pantalla cambió a confirmar selección. Fei presionó aceptar. La pantalla comenzó a desaparecer y su visión se puso borrosa. Era la señal de estar entrando al mundo de Diablo. De repente, Fei pensó en una pregunta bastante seria. La hechicera es un personaje femenino. Cuando me convierta en hechicera, no me convertiré en una mujer, ¿verdad? Cierto. Capítulo 17. El dios de la tolerancia. El sistema del mundo de Diablo no le dio mucho tiempo a Fei para lamentar su decisión. Justo después de un segundo, todo lo que se encontraba enfrente de Fei había cambiado. Fei volvió a sentir la gravedad cero al viajar por el túnel del tiempo. Su visión se nubló por un segundo y lo siguiente que supo fue que había vuelto al campamento Rogue y estaba en el lugar donde los jugadores nuevos aparecían. El cielo seguía oscuro y la lluvia continuaba cayendo sin parar. El campamento Rogue estaba completamente callado. Fei descubrió que cuando él cambió su clase a hechicera, todo había vuelto a como estaba antes, como si se hubiese reiniciado el juego. Sin ponerle mucho pensamiento, él fue donde la sacerdotisa Akara para recibir la misión La guarida del mal, y la inteligente mujer lo trató como un completo extraño en lo que le daba la misión. Después de conseguir la misión, se devolvió al lugar en donde él había aparecido. Pues de repente se acordó de algo, miró hacia abajo con la esperanza de que pudiera tocar algo con su mano. Después de un pequeño momento. Fiu, ok. Al parecer no me convertí en chica, hubiese sido demasiado cruel. Fei estaba muy contento. Pues a pesar de que la clase de hechicera es una chica en el mundo de Diablo, su personaje estaba basado en la apariencia de Alexander en el mundo real. Habían algunos cambios sí, pero eran menores y aún así se parecía a Fei el bárbaro. Él llevaba puesto una túnica gruesa de color gris y sujetaba una varita de 2 metros que parecía recién sacada de un árbol. Estos dos objetos se le dieron a Fei cuando apareció en este mundo, eran bastante baratos y débiles. Rápidamente, el NPC Warrib volvió a acercarse a Fei y comenzó a hablar. Saludos, extraño. No me sorprende ver. Ya sabiendo qué era lo que iba a ocurrir, Fei lo ignoró y se fue caminando. A este punto, Fei ya estaba seguro de que su hipótesis estaba correcta. Él podía escoger todas las clases del mundo de Diablo, pero solo podría saber si podía traer o no las habilidades de todos al mundo real después de que saliera del mundo del juego. Después de haber comprobado su hipótesis, decidió dejar de usar el personaje del hechicero. No era que él no quisiese ser un mago, sino que era mejor concentrar sus recursos en una sola clase por el momento. Siambourd estaba bajo amenaza, por lo que para Fei, subir de nivel la clase de bárbaro era la mejor opción y lo que podía ser más útil para la siguiente batalla. Tras pensar en salir del modo de hechicero, inmediatamente él fue teletransportado a la pantalla de selección de personajes sin tener que haber presionado algún botón. Rayos. Puedo controlar todo con solo pensar al respecto. Pensó en escoger el bárbaro de nivel 5 y su visión se volvió a nublar, unido a ello el sentimiento de la gravedad cero. Casi sin darse cuenta, Fei había vuelto a entrar al mundo de Diablo con el bárbaro de nivel 5. Genial. Pensó Fei. Él podía simplemente pensar en lo que quería hacer en este lugar y no había necesidad de presionar algún botón o algo parecido. El lugar en el que él había aparecido era la guarida del mal. Después de haber matado a todos los monstruos en la guarida y haber completado la misión, él había usado un pergamino portal. Ciudad antes de que lo echaran del mundo de Diablo porque se le había acabado el tiempo. El óvalo azul y brillante seguía zumbando enfrente de él cuando reingresó a este mundo. Incluso, todavía había algunos objetos en el suelo. Fei revisó su inventario. Recogió todos los objetos de valor e incluso los que no tenían valor alguno.
Luego, él caminó a través del portal azul y apareció en el campamento Rogue. El clima oscuro y lluvioso se había detenido, y los rayos del sol brillaban sobre el campamento Rogue. Aunque el cielo todavía estaba un poco apagado y oscuro, como los cielos de la Tierra que están llenos de polución y se ven bastante depresivos, el aire limpio aclaró la mente de Fei. Fei fue directamente donde la sacerdotisa Akara. Tras escuchar el mismo diálogo que ocurría en el juego original, Fei consiguió como recompensa un nuevo punto de habilidad. Fei puso este punto en maestría de armas sin pensarlo. No había suficiente tiempo para que Fei distribuyera los puntos de manera equitativa en todas las habilidades. Maestría de armas le permitían derrotar a los guerreros estrellados con técnicas divinas con el hacha. Por lo que subir esta habilidad podía incrementar significativamente su efectividad de combate. Después de hacer eso, comenzó a molestar a Akara. Honorable sacerdotisa Akara, tengo algunas preguntas. Sé lo que quieres preguntar, joven viajero. Este líder espiritual del campamento Rogue parecía que hubiese visto a través de las intenciones de Fei. Ella sonrió: estoy dispuesta a responder a tus preguntas, pero debes saber que, aquí en el campamento Rogue, todo tiene un precio, así que la pregunta es: ¿tienes algo que pueda interesarme? Rayos, esta mujer es directa. Fei estaba sorprendido por la brutal honestidad de Akara. Él pensó que la alta sacerdotisa no cedería con nada. ¿Quién iba a creer que aunque fuese la líder espiritual del campamento Rogue, ella iba a pedir directamente por sobornos? Fei sintió que todo el respeto que tenía por ella se hundía como el Titanic. Ok, ¿puedo usar monedas de oro para pagar?, preguntó Fei. Sí. La sonrisa en la cara de Akara se iluminó un poco más. Cara respuesta: te costar 2000 monedas de oro. Claro está que, algunas respuestas te costarán más dependiendo de la pregunta. Puede que no seas capaz de costearlas en este momento. Fei estaba emocionado porque Akara había accedido a responder sus preguntas. Sin embargo, cuando revisó su inventario, no pudo evitar decepcionarse. Solo tenía 1100 monedas de oro, ni siquiera podía costear una sola respuesta. Tenía que hallar una forma de lidiar con ese problema. Fei sentía que debía protestar: rayos Akara. 2000 monedas de oro por respuesta. ¿Por qué no te vas y robas un banco? Supongo que tendré que vender mis objetos, Espera, objetos. Fei vio los dos objetos mágicos de color azul. Si puedo usar oro para comprar respuestas, entonces seguramente también puedo usar objetos, ¿no? Aunque se estaba quejando del precio de las respuestas, él no mostró nada de eso en su cara. Regresó donde Akara y preguntó respetuosamente: honorable sacerdotisa Akara, no tengo suficientes monedas de oro. ¿Puedo usar estos dos objetos como sustitutos? Él sacó la varita macabra y la jabalina. Sorpresivamente, los ojos de Akara se iluminaron. ¿Objetos mágicos? Claro, si puedes usarlos como sustitutos. Ha pasado mucho tiempo desde que objetos de esta calidad se vieron aquí en el campamento Rogue. Joven viajero, esta varita macabra ardiente y esta jabalina de atleta valen en conjunto 8000 monedas de oro. Puedo responderte 4 preguntas. Akara era una alta sacerdotisa y tenía la habilidad de poder identificar objetos sin usar pergaminos de identificación. Por lo que podía averiguar los nombres de los objetos tras solo darles una pequeña mirada. Cuando ella identificaba objetos, siempre ponía una cara muy seria y Fei sentía una pequeña vibra de santidad emanando de ella. Además de la túnica púrpura de monja que ella llevaba, ella se veía totalmente diferente en comparación a la comerciante llena de trucos que Fei tenía en mente. Solo 8000 monedas de oro. Eso es muy bajo, gritó Fei en exageración. Él en realidad no tenía idea del precio correcto de estos dos objetos mágicos. Pero, debido a la mala impresión que tenía Fei de Akara, él sintió que el precio que le daba Akara era por debajo del estándar. Honorable sacerdotisa Akara, no está bien que un líder espiritual como usted esté siempre hablando de monedas de oro. Le propongo un trato: le intercambiaré estos dos objetos por 5 respuestas, y si consigo más objetos como estos en el futuro, se los traeré a usted también. Akara fue derrotada por la sinvergüenza del viajero. Por un lado, habló como si las monedas fueran algo repudiable y que no deberían estar en las manos de ella; por otro lado, incrementó el valor de sus objetos por 2000 monedas de oro.
No obstante, ella tomó en consideración la oferta de Fei y la aceptó. Muchos años habían pasado y el hombre enfrente de ella era el único viajero que había puesto pie en el campamento Rogue, además de que él fue el primero en sobrevivir en el páramo sangriento. A pesar de que existían algunas jóvenes pícaras, ellas apenas podían proteger el campamento. No había forma de que ellas pudieran sobrevivir en el páramo sangriento y traer todos estos objetos de valor. Además, Akara sentía que a medida que pasaba el tiempo, el poder de Diablo estaba corrompiendo la energía de este mundo cada vez más rápido. Ella tenía muchos planes importantes que necesitaba que este joven viajero cumpliera. Gracias por su generosidad, honorable sacerdotisa Akara. Mi primera pregunta es, ¿cómo llegué a este mundo? Joven viajero. Akara miró a Fei extrañamente y dijo, no sé de dónde viniste, pero pude sentir que no eras de este mundo. No obstante, estoy segura que tu presencia aquí fue una bendición de Dios. Este mundo te necesita. ¿Qué? Bendición de Dios. Esa es tu respuesta. Fei no sabía qué decir. Sí, esa es mi respuesta. Akara asentía con la cabeza seriamente. Fei casi se desmaya de lo rápido que le subió la sangre a la cabeza. Bendición de Dios. Esa mierda es peor que no tener una respuesta. Fei había quedado fascinado con la ciencia cuando él vivía en la Tierra. Él no creía ni en dioses ni fantasmas, por lo que la respuesta que le dio Akara no era más que basura para él. Sin embargo, Fei no podía hacer nada al respecto. Él estaba hablando con la líder del campamento Rogue después de todo. Tenía que aguantar su rabia. Velozmente, dejó sus pensamientos anteriores de lado y preguntó su siguiente pregunta. Bueno, como segunda pregunta, si por alguna razón muero aquí en el páramo, ¿seré revivido? Esta era la pregunta más importante para Fei. Había una lista de misiones en el mundo de Diablo y él sabía que se iban a poner cada vez más difíciles en lo que él subía de nivel. Él tendrá que enfrentarse contra todos los demonios poderosos del infierno algún día y la muerte probablemente sería inevitable en algún momento. Por lo mismo, antes de que eso en realidad ocurriera, él tenía que asegurarse de que fuera al igual que el juego original en donde su personaje revivía después de su muerte. Akara volvió a mirar extrañadamente a Fei. Joven, debo admitir que sabes más de este mundo de lo que yo esperaba. Es verdad que hace mucho tiempo. Los viajeros y guerreros revivían después de su muerte por la redención de los dioses. Akara comenzó a hablar más despacio en lo que dirigió su mirada a la ventana. Pero ya ha pasado demasiado tiempo, el poder de Diablo está corrompiendo este mundo cada segundo. De hecho, ya han pasado casi 60 años desde que un viajero puso pie en el campamento Rogue, así que, la respuesta a esta pregunta es no lo sé. Fei estaba aturdido. Tú, no lo sabes. ¿Acaso esto cuenta como una respuesta? Sí cuenta, porque te he dicho todo lo que sé. Los ojos de Fei estaban en llamas, humo salía de su boca y vapor de su nariz. WTF. Esta sacerdotisa está bromeando, no. Fei estaba furioso, pero no había nada que él pudiera hacer. Tenía que ser tolerante. Capítulo 18. Objetos mágicos de nuevo. Fei trató de contenerse y de alguna manera logró sacar la tercera pregunta de su boca. Quiero saber si puedo llevar objetos de este mundo a mi mundo, ¿sabes a lo que me refiero? No. Honorable sacerdotisa Akara. Fei estaba preparado, si Akara decía algo como, es una bendición de Dios o no lo sé, Fei iba a literalmente pegarle un combo a Akara, consecuencias. A la mierda. Pensó Fei. No le interesaba saber cuáles eran las consecuencias por pelearse con la líder del campamento Rogue. Afortunadamente, la respuesta de Akara no tomó ese rumbo. Joven viajero, debes memorizar esta regla en este mundo, todo tiene un precio. Jijiji, incluso si tienes y quieres intercambiar objetos que hasta los dioses envidian, puedes intercambiar lo que quieras. Entonces, eso significa que si puedo pagar por ello, puedo llevarlo a mi mundo, ¿cierto? Joven hombre, ¿es acaso esta tu cuarta pregunta? Maldita mujer, eres demasiado tacaña. Fei no pudo evitar maldecir en su mente. A pesar de que estaba enojado, él parecía bastante respetuoso frente a Akara. Negó con la cabeza. No. Por supuesto que no.
Fei incluso estaba asustado por la avaricia de Akara, por lo que rápidamente preguntó su cuarta duda: ¿por qué estoy forzado a dejar este mundo después de unas cuantas horas? ¿Qué es esa voz en mi cabeza? Esa es la voluntad de Dios. Mi niño, cuando tu fuerza mental sea lo suficientemente fuerte, podrás quedarte en este mundo para siempre. Pero ahora, ese obviamente no es el caso. Con tu fuerza mental actual solo puedes quedarte en este mundo por 4 horas. Fuerza mental. ¿Con qué esa es la llave? Ahora entendió Fei. Después de que Fei consiguió su respuesta, se dio media vuelta y comenzó a caminar rápidamente. Tenía miedo de que le fuese a hacer cosas inexplicables a Akara. ¿Quién dijo que los NPC eran tontos y que su único propósito era acelerar la historia del juego? Fei había confiado en esta idea demasiado y sufrió una gran pérdida tras negociar con Akara. Joven viajero, todavía tienes chance de preguntarme una última pregunta. Regodeó Akara. La guardaré para después. Por ahora, vendré a verte y te preguntaré algo cuando tenga una pregunta que valga 2000 de oro. Parece que tengo que ser más cuidadoso cuando trato con los NPC de este mundo, o si no me van a succionar todo como si fueran vampiros. Rayos, dan más miedo que los monstruos del páramo. Después de hablar con Akara, Fei decidió subir su personaje de nivel. El castillo de Siambourg estaba bajo un grave peligro, por lo que tenía que incrementar su poder en este mismo momento. Aunque no pudiese defender el castillo, todavía podía defender a la gente que le era cercana. La forma más rápida de subir de nivel no era matando monstruos sin detenerse para ganar experiencia, sino que completando varias misiones. La experiencia que él podía ganar de esta manera era mucho más eficiente, por lo que antes de que Fei se fuera del campamento Rogue, fue donde Kasia, la líder militar del campamento. De ella, Fei recibió su segunda misión: el cementerio de las hermanas. Fei tenía que matar a Cuervo de Sangre, quien vivía ahí. Como la líder del campamento, Kasia tenía muchas muchachas Rogue bien entrenadas bajo su comando. En el juego original, cuando los jugadores completaban esta misión, ganaban la confianza de la líder militar y ella les otorgaba una pícara mercenaria para luchar en conjunto con los jugadores. Jijiji, me pregunto si estas chicas Rogue son tan bonitas como las del juego original. El coeficiente emocional de Fei caía en picada cada vez que pensaba en chicas. Él intentó echar una pequeña mirada dentro de las tiendas de acampar detrás de Kasia donde las mujeres Rogue vivían. Pequeñas risas se escuchaban dentro de las tiendas y la curiosidad de Fei incrementó como un rascacielos. Sin embargo, las malditas cortinas de las tiendas le bloqueaban la vista a Fei y no pudo ver nada. Al final, solo se tuvo que ir y dejó el campamento Rogue 1. Cuervo de Sangre era una traidora del campamento Rogue y una Rogue corrupta. Ella vivía en un cementerio en la planicie helada. Ella no era solamente un jefe muy fuerte, además habían muchos monstruos que la protegían. En lo que Fei dejaba el campamento y viajaba a través del páramo sangriento, él mató numerosos monstruos. Después de casi 2 horas de viaje, él finalmente entró en la planicie helada bajo la severa lluvia. Hasta ese momento, Fei ya había subido su personaje de bárbaro a nivel 7. Como muchos RPG, Role-Playing Games / juegos de rol, necesitabas más experiencia y tiempo para subir de nivel cada vez que tu nivel incrementaba. Le tomó más de 2 horas a él subir de nivel 5 a nivel 7. Al igual que su nombre, la planicie helada era mucho más helada que el páramo sangriento. Era como ir de Brasil directo hacia el Polo Norte. Los monstruos eran más fuertes también. Con la excepción del Siaman caído y el vampiro, los cuales eran los más comunes, aunque claro está que igual habían monstruos nuevos, como las Rogue corruptas. Ellas eran básicamente Rogues que habían absorbido energía muerta del infierno y se volvieron malvadas. Usaban lanzas y espadas para atacar a Fei cuando lo vieron aparecer en la planicie helada. Ellas lo atacaban en grupos, cuando una moría, ésta gritaba y llamaba a más Rogue corruptas para que aparecieran. No había forma en la que Fei las pudiese evitar, por lo que se armó de valor y se hizo camino batallando. Después de 1 hora, Fei por fin había llegado al cementerio en el cual Cuervo de Sangre vivía. Todavía quedaba 1 hora para que se cumpliera el límite de las 4 horas diarias en el mundo de Diablo. Había tiempo suficiente para que Fei completara la misión antes de ser echado de este mundo. Pero antes de eso, Fei revisó sus estatus y decidió hacer una cosa: devolverse al campamento para arreglar sus armas y armadura,
como también comprar algunas cuantas misiones. Las batallas en la planicie helada habían dañado los objetos de Fei, la durabilidad y efectividad de sus objetos habían bajado bastante. Si quería luchar contra el jefe de la planicie helada Cuervo de Sangre así, le saldría más fácil enterrarle un palo en el trasero a un tigre, pues sería forma más sencilla de morir. Fei abrió su inventario y usó un pergamino portal. Ciudad. Fei entró en el óvalo azul y brillante que apareció, después del familiar zumbido. Fei fue teletransportado de vuelta al campamento Rogue. Dentro de los recuerdos del juego original que tenía Fei, había una mujer llamada Charcy. Ella era una herrera NPC que vendía y también reparaba armas y armaduras. Fei revisó su minimapa y encontró a Charcy a un par de tiendas de su lugar. Ella era una joven que parecía tener unos 18 años, aunque Charcy era bonito, no tenía la apariencia delicada y frágil de una mujer, probablemente porque era una herrera. Se veía valiente, pero no muy feliz. Parecía que algo le molestaba. Para variar, no se sorprendió con la llegada de Fei. Después de que Fei le hablara, su hacha y armadura fueron reparadas bajo el pequeño costo de 20 monedas de oro. Fei aprovechó de vender los objetos que no necesitaba que consiguió de los monstruos a Charcy. Fue ahí que descubrió que por los mismos objetos, él conseguía más oro de parte de Charcy que de Akara. Esa sacerdotisa es una muy mala persona. El resentimiento de Fei hacia Akara no dejaba de subir. Incluso llegó a jurar que nunca más le iba a vender sus objetos a Akara. Charcy no parecía querer hablar. Por lo que Fei simplemente le agradeció educadamente y se devolvió a la planicie helada a luchar contra el jefe Cuervo de Sangre, pues no quedaba mucho tiempo restante. Después de 50 minutos. ¡Ah! Un grito lúgubre femenino creó un disturbio en las silenciosas planicies. Fei tenía heridas en todo su cuerpo. Después de la intensa batalla contra Cuervo de Sangre, una de las rogues malvadas más fuertes, ella finalmente cayó muerta gracias al hacha de Fei. Fei, sin vergüenza alguna, se fue de la batalla varias veces, corrió del jefe cuando sus puntos de vida estaban bajos y volvió a pelear contra el jefe después de haber utilizado pociones curativas. Aunque era un tanto injusto, no había otra manera en la que Fei pudiera ganar. Cuervo de Sangre era muy poderosa. Después de que Cuervo de Sangre muriera, numerosos rayos salieron de su cuerpo, rápidamente cubriendo todo el cementerio como si fuera el fin del mundo. Sin embargo, Fei no sufrió ninguna herida por los rayos en lo absoluto, era como si el propósito de los rayos era solo por show. Después de unos segundos, los rayos desaparecieron y una extraña escena apareció frente a Fei encima del cuerpo de Cuervo de Sangre. La ilusión de una figura femenina, como un ángel, subía por los cielos. Se veía como una chica rogue. Debe ser la pobre alma de esta rogue antes de haber caído. Pensó Fei. Mis acciones debieron haberla salvado. Después de un segundo de seriedad, él rápidamente revisó el cuerpo. Teóricamente, después de derrotar jefes como Cuervo de Sangre, los jugadores eran recompensados con objetos mágicos. Justo como Fei esperaba, luces azules brillaban debajo del cuerpo. Capítulo 19. Poción menor de curación. Ja ja ja. Soy millonario. 2 objetos mágicos. Fei recogió los 2 objetos, a pesar de que sabía que algo así iba a pasar, estaba muy emocionado. Justo cuando iba a mirarlos de manera más detallada, la fría y misteriosa voz volvió a aparecer. Acercándose al tiempo límite del día, por favor prepárese para salir. Por fin. Sin embargo, esta vez la voz no comenzó la cuenta regresiva de 3 segundos inmediatamente, le dio a Fei un momento para prepararse. Llevaba un rato esperándote. Pensó Fei. Era verdad que Fei estaba más concentrado en matar a los monstruos, pero también había estado esperando a que la voz volviese a aparecer. Fei temía que fuera a perder la oportunidad, por lo mismo no dudó en gritar a los cielos: espera. Espera. Tengo algo que preguntarte. Quiero intercambiar algunas pociones curativas y llevarlas a mi mundo. ¿Sabes a lo que me refiero? No. Dime, ¿qué debo pagar como precio? Al mismo tiempo, Fei estaba concentrándose en tratar de comunicarse con la misteriosa voz dentro de su cabeza. No obstante, la voz no respondió inmediatamente, de hecho, su pregunta fue seguida de puro silencio. Para Fei,
quien necesitaba una respuesta. Estos 4 segundos de silencio se sintieron como una década, pero finalmente, tras un quinto segundo, la fría y misteriosa voz volvió a hablar. Como desees, poción menor de curación, el precio de conversión es de 3,000 monedas de oro, con una chance de éxito del 25%. Las monedas de oro serán restadas del inventario del jugador. Si las monedas de oro no son suficientes, otros objetos pueden ser usados pero solo con una base del 80% de su verdadero valor. Por favor, confirme conversión, cuenta regresiva. 10. 8. 5. Sí. Confirmar. Convertir 3 botellas de poción menor de curación. Fei estaba emocionado porque en verdad podía transferir objetos. Dying. Insuficientes monedas de oro, insuficientes objetos, por favor revalidar las cantidades u objetos a convertir. Cuenta regresiva. 4. 3. Convertir una botella de poción menor de curación. Fei estaba muy ansioso. Ding. Insuficientes monedas de oro. Suficientes objetos. Chance de conversión de 25%, calculando. Conversión exitosa. Tiempo máximo de juego alcanzado, saliendo. Ding dong. Un sonido claro entró a las orejas de Fei. Su visión se nubló en lo que el mundo comenzaba a desvanecer enfrente de sus ojos, quedando totalmente a oscuras tras unos segundos. Fei exhaló en lo que saltaba de su cama, miró alrededor y se dio cuenta de que estaba de vuelta en el palacio del rey. Su prometida, Ángela, estaba sentada a un lado de la cama y lo miraba con sus ojos azules que se parecían al mar. Preocupación claramente en su bonita cara. Alexander, por fin despertaste. Después de que Fei despertara, su preocupación desapareció. Estaba tan feliz que su voz estaba temblando un poco. Tu hombro izquierdo está sangrando. Oh, acabas de tener una pesadilla. Tu cuerpo estaba temblando mucho mientras dormías y sudando también. Yo estaba preocupada por ti. No había mucha lógica en las oraciones de Ángela, pero Fei podía sentir la preocupación que emanaba la chica enfrente de él. Su preocupación no yacía en el hecho de que él fuera ahora el héroe de Siambourg, tampoco era un sentimiento similar al respeto y cariño que ella mostraba ante Brock y los otros soldados. Era una simple emoción del fondo del corazón de Ángela. A ella no le importaba si Fei era un retrasado antes o un héroe ahora. Ángela, esta chica angelical, siempre iba a preocuparse por él. Esa preocupación y cariño causó que un sentimiento especial creciera dentro del corazón de Fei. Tal vez estos sentimientos estaban dirigidos al antiguo Alexander, pero Fei tenía una gran impresión de Ángela. Aunque a Fei le gustasen las chicas bonitas, como al típico macho, él en realidad era más de la vieja escuela y no era promiscuo en lo absoluto. Claro está, que la generosidad de Ángela de todos modos había tocado el corazón de Fei. Fei no pudo evitar sentir afecto hacia ella. ¿Qué otra chica se preocuparía y sería tan amable a un hombre quien ella sabía que era un retrasado y que además sería su futuro esposo? ¿Por qué era Ángela la prometida de Alexander? Fei no sabía, pero eso no afectó su decisión en aquel momento. Él se iba a casar con ella sin importar qué y le iba a dar toda la felicidad que ella merece. Relájate, Ángela, me recuperé hace un buen rato. Fei le sonrió a Ángela. Se sacó su armadura y abrió su camiseta para mostrarle su hombro. La herida causada por la espada de la Andas ya había sanado casi por completo, solo quedaba un pequeño trazo rojo indicando que una herida había estado en ese lugar. Esa era prueba suficiente para comprobar la hipótesis de Fei. Después de ir al mundo de Diablo, cualquier herida en su cuerpo iba a sanar mágicamente. Ángela no pudo evitar sonrojarse un poco en lo que revisaba las heridas de Fei en detalle. Dándose cuenta que no había ningún problema, ella finalmente pudo sentirse aliviada. Cuando Alexander todavía era un retrasado, Ángela subconscientemente lo trataba como un niño pequeño y no tenía ningún otro tipo de sentimiento hacia él. Pero ahora ese Alexander pasó a ser de la nada alguien totalmente normal. Fue ahí que ella se dio cuenta que no podía mantener su calma enfrente de él. Cada vez que pensaba sobre la identidad del hombre enfrente de ella, su prometido, su corazón comenzaba a latir muy rápido. Ángela no se había dado cuenta que su cara avergonzada había afectado a Fei y él no podía dejar de mirarla. Ninguno de los dos dijo nada,
el palacio estaba completamente silencioso y la atmósfera de a poco se volvía más encantadora e hipnótica. ¡Qué hermoso momento!, pensó Fei. Sin embargo, justo cuando Fei estaba disfrutando del ambiente, todo se destruyó. Van. La puerta de la habitación de Fei fue abierta de par en par. Emma entró corriendo. Emma no tenía idea de que ella había interrumpido un momento especial. Sin notar las miradas de odio de Fei, ella simplemente exclamó: «Alexander, ¿cómo va lo de la cura? Tío Pierce ya no puede resistir más». Mierda. Fei finalmente se acordó de la tarea más urgente que tenía a su cargo. Miró alrededor hasta que finalmente encontró el objeto por el cual había pagado mucho tendido en la cama. Poción menor de curación. Gracias a Dios que la poción mágica que puede salvar a alguien de la muerte del mundo de diablo fue convertida con éxito y traída al mundo real. Fei sostuvo la pequeña botella en su mano y la observó cuidadosamente. Era un pequeño frasco de vidrio del tamaño de una naranja, dentro tenía un líquido rojo con poca viscosidad, algo así como una bebida. Esto es muy poco, probablemente no va a ser suficiente para curar a Pierce y a los 200 soldados heridos. Fei pensó tras ver el tamaño de la botella. ¿Qué debería hacer? Vamos a probar el efecto de la poción. Si es tan mágica en este mundo como lo es en el de diablo, tal vez diluir la poción puede salvar la vida de todos. ¿Qué estás esperando? Vamos. Emma apenas le daba tiempo a Fei para pensar. De inmediato comenzó a arrastrar Fei hasta Pierce. Ángela finalmente se calmó y fue capaz de seguirlos, pero Fei dio media vuelta y le dijo: «Ángela, puedes ir y ayudarme a preparar 2 ollas con agua limpia. Las necesitaré después». «¿Por qué necesitas ollas con agua limpia?» Emma se comportaba igual que un bebé curioso a veces. «Yo ayudaré a Ángela con eso». «Alexander, tú ve y revisa a Pierce, él ya no puede resistir por más tiempo». Fei llegó a la parte delantera del palacio. Soldados heridos llenaban el lugar, gruñendo sin parar. Por suerte, la mayoría de ellos recibían buenos cuidados y sus espíritus estaban mejor que cuando estaban en aquella ala médica llena de gente. Excepto por los doctores, algunas mujeres fueron llamadas al palacio para cuidar de los soldados heridos. La bondad del rey Alexander había dejado en claro a todos los ciudadanos de Siambourg que tenían que estar unidos y trabajar en conjunto si querían sobrevivir estos momentos peligrosos. Su Majestad ha llegado. Tras ver a Fei entrar, alguien gritó aquellas palabras causando que Fei se volviera el centro de atención de nuevo. Lo que había ocurrido en el campo de batalla se había esparcido rápidamente a través del castillo de Siambourg. Muchos habían concluido que el rey retardado había sido bendecido por el dios de la guerra y se convirtió en el salvador de Siambourg. Por ende, Alexander naturalmente se convirtió en el portavoz del dios de la guerra, ganándose el respeto y las alabanzas de la gente del pueblo. Todos estaban emocionados y querían saludar a Fei, incluso alguien se arrodilló y besó las botas de Fei. Obviamente esto asustó a Fei. Rayos. ¡Ey, ey, ey! Relájate. Aunque a Fei le gustaba creerse y ser alabado, mostrar tanta pasión y entusiasmo era simplemente demasiado para él. Tras lograr escapar de la multitud, él escuchó a alguien llorar a su lado. Capítulo 20. Actuación merecedora de un Oscar. Fei buscó la fuente de aquel sonido. En la esquina a su derecha, una chica delgada y de pelo rojizo sostenía a alguien mientras lloraba. Fei decidió acercarse para ver mejor, pues la persona a quien la pequeña niña estaba sosteniendo resultó ser Pierce, quien todavía estaba severamente herido. El segundo comandante de la Guardia del Rey, Brock, estaba al lado de ellos mostrando gran preocupación. Él le seguía hablando a la niña para poder reconfortarla. Su Majestad. Tras ver a Fei, Brock se emocionó. Rápidamente se paró e hizo una reverencia frente a Fei, logró encontrar una cura. Brock no pudo evitar verlo con ojos nerviosos, tenía miedo de que Fei fuera a sacudir su cabeza y decir algo decepcionante. Pierce ya estaba en su límite, como máximo podría resistir unos 10 minutos más, pero eso sería todo. Fei vio cómo el humilde Brock se ponía extremadamente nervioso y decidió molestarle un poquito. Él no respondió la pregunta de Brock, de hecho él apuntó a la pequeña pelirroja y dijo: «Ella es. Louise, es la hija de Pierce». Brock hizo lo posible por ocultar su ansiedad e introdujo la pequeña a su rey. Fei asintió con la cabeza sin decir nada.
Así que esta es la pequeña hija de Pierce por la cual él se preocupaba tanto incluso cuando está así de herido. Pensó Faye. A diferencia de Pierce, quien era un hombre insensible y tenaz, la pequeña Louise era muy tierna. Con lágrimas en sus ojos, ella podía derretir el corazón de cualquiera. Su pelo rojizo era muy llamativo, por alguna razón la pequeña le daba aires de Hermione de la saga de Harry Potter. Sin embargo, Faye sintió que Louise no era una niña fácil de tratar. Se veía fría y parecía ser demasiado madura para una niña de solo 12 años. «¿Eres tú el que tío Brock dijo que podía salvar a mi padre?». Aunque Louise estaba llorando, cuando sintió que alguien caminaba en su dirección, ella miró hacia arriba. Todavía tenía lágrimas en sus ojos y se podía ver claramente que su corazón estaba totalmente destrozado. No obstante, sus palabras fueron dichas con una voz que no parecía apropiada para alguien de su edad: «Si puedes salvar a mi padre, estoy dispuesta a convertirme en tu amante para siempre». Faye quedó en shock. No sabía qué decir. ¿Qué mierda? ¿Acaso todos los niños de este mundo son así de precoces? No soy un pedófilo, pensó Faye tras escuchar tales palabras. Él ya no le quería hablar a la niña de nuevo. A Faye le costaba más hablarle a ella que enfrentarse a un jefe del mundo de diablo. Luego, Faye se sentó al lado de Pierce, quien había vuelto a caer en un pesado coma. Lentamente sacó la poción menor de curación y con cuidado dejó caer una gota de la poción en la boca de Pierce. En este momento se iba a testear si la poción en realidad funcionaba o no. Faye estaba nervioso, Brock y Louise estaban aún más nerviosos. Los tres miraban a Pierce con sus corazones latiendo extremadamente rápido, con la esperanza de que funcionara. El tiempo pasaba lentamente. El silencio era como veneno y nadie se atrevía a respirar. Eventualmente, Pierce, quien tenía problemas para respirar, comenzó a inhalar y exhalar rápidamente. Su cara pálida estaba recobrando el color y sus heridas se recuperaran a una velocidad visible al ojo humano. Tanto Brock como Louise estaban en shock, de forma inconsciente quedaron con la boca abierta sin saber qué decir. Aunque no sabían qué era aquel líquido rojo que el rey Alexander había dejado caer en la boca de Pierce, no quitaba el hecho de que era súper efectivo. El poder curativo de aquel líquido iba más allá de sus sueños. Inimaginable, espectacular, irreal. Era mejor que cualquier hechizo curativo de algún alto sacerdote de la Santa Iglesia. Brock y Louise se miraron el uno al otro y luego miraron a Faye. Ambos estaban casi seguros de que Faye era un dios en carne y hueso. Por otro lado, Faye estaba igual de sorprendido por el grandioso poder curativo de la poción menor de curación también. Faye no esperaba que una sola gota de la poción fuese tan efectiva. Obviamente, si Pierce se tomaba toda la botella, fácilmente él se podía recuperar y estar listo en un 100% para la siguiente batalla. Sin embargo, el impacto sería demasiado sorprendente para todos los que están en condiciones similares, por lo mismo Faye se abstuvo. Faye observó la condición en la que estaba Pierce. Él se dio cuenta que tras una sola gota de la poción, sus heridas superficiales ya se habían recuperado y la cara de Pierce ya no estaba tan pálida, aunque seguía inconsciente. Eso es probablemente la curación máxima que una gota de la poción puede hacer. Esto le dio a Faye un aproximado del poder de la poción, por lo que dejó caer otra gota más en la boca de Pierce. El efecto fue instantáneo esta vez. En el segundo en que la gota cayó en la boca de Pierce, Pierce despertó de su coma. El gruñó en lo que abría sus ojos y no pudo evitar mostrarse confundido cuando vio a los tres parados enfrente de él, sacudió su cabeza en lo que intentaba recordar qué era lo que había ocurrido. Recordaba que él estaba a punto de morir, pero de alguna forma, el inaguantable dolor que tenía en todo su cuerpo cesó y podía respirar de nuevo. ¿Qué ocurrió? Yo. Tras ver a Pierce hablar, Brock soltó un aliento en alivio. Louise gritó en alegría en lo que saltaba a los brazos de Pierce. En ese momento, la niña de 12 años se volvió a sentir segura y feliz como nunca antes. Padre, estás vivo. Gracias a Dios. El rey te salvó. Louise ni siquiera alcanzó a terminar de hablar, estaba tan feliz que comenzó a llorar de nuevo. Era un sentimiento terrorífico para ella el perder la única persona que le quedaba. Aquel sentimiento dejó una cicatriz en su alma y no quería volver a tener tal experiencia de nuevo en su vida. Tras escuchar los lloriqueos de su hija, Pierce comenzó a entender lo que había ocurrido. El valiente guerrero no dijo ninguna palabra, simplemente abrazó con fuerza a su hija.
Tras ver tal miedo y emoción en la cara de su hija, una lágrima cayó de los ojos del héroe. Fei miró a esta familia de padre e hija con felicidad y sonrió. Fei se fue en silencio, no quería interrumpir el momento especial de aquella familia. 2 gotas de la poción menor de curación habían traído de vuelta a Pierce de las manos de la muerte. Esto le dio a Fei un mejor entendimiento de la efectividad de la poción, era similar a la efectividad del mundo de Diablo. Esto le dio más confianza a Fei en lo que estaba a punto de hacer. Alexander, el agua en las ollas está lista, gritó Emma. Tanto Ángela como Emma llevaban una olla llenas con agua en lo que se avanzaban con apuro desde la parte de atrás del palacio. Fei tomó las ollas, una en cada mano, y ordenó a Brock que se consiguiera una mesa. Tras poner ambas ollas en la mesa, Fei se arrodilló ante la mesa. Ángela y el resto de la gente no tenían idea de qué estaba ocurriendo, por lo que simplemente miraron con curiosidad. Tiempo de sacar a relucir mis habilidades para actuar. Fei se reía por dentro, pero en verdad se veía muy serio. Tras poner sus palmas juntas enfrente de su pecho, Fei cerró sus ojos. Un extraño pero misterioso lenguaje comenzó a salir de la boca de Fei, un lenguaje que nadie había escuchado antes. Su expresión era muy seria, como si estuviera rezándole a un dios misterioso. Aunque nadie entendió lo que el rey estaba diciendo, su expresión seria influenciaba a la gente a su alrededor. Ángela arrastró a Emma para que se arrodillaran primero, luego Brock y al final el resto de la gente en el palacio. Todos se arrodillaron detrás de Fei. Fei escuchó lo que estaba ocurriendo detrás de él. Con cuidado miró detrás suyo y tuvo que forzarse a no reír. La actuación debe seguir. Él empezó a decir mucha basura en español, mis huevos. Soy el rey más hermoso y ustedes no. Despacito, paralelepípedo, súbele a la radio que esta es mi canción jijiji. Nadie de ustedes me entiende, no entienden mierda. Tengo que estar serio. Tras repetir eso un par de veces, Fei sintió que era suficiente y se paró. Todos los que estaban detrás de él le siguieron, muy confundidos. Tink. De repente, Fei sacó la espada de Brock de su funda y se cortó la palma de su mano. La sangre comenzó a correr rápidamente. Tras un breve instante, Fei acercó su mano y dejó que la sangre cayera en ambas ollas llenas de agua. Alexander, tú. Ángela gritó cuando vio la acción de Fei. Ella estaba muy preocupada por las acciones repentinas y extrañas de Fei. Fei se dio media vuelta y le sonrió a Ángela para indicarle que todo estaba bien y bajo control. Mientras que todos veían a su mano sangrante y ambas ollas, Fei en secreto les bloqueó el campo de visión a todos con su espalda y abrió la botella que contenía la poción menor de curación. Él arrojó la mitad de la botella en las 2 ollas. Oh Dios de la guerra. Mis valientes guerreros, todos ustedes serán salvados. Tras mi oración, el Dios estaba dispuesto a salvarnos a todos. Él le ha otorgado poderes a mi cuerpo, cualquiera que beba de esta agua que contiene mi sangre con el poder de Dios será sanado de todas sus heridas. Fei siguió diciendo más basura, pues no le daba vergüenza en lo absoluto. Para probar su punto, él puso su mano sangrante en el agua. Tras 2 segundos, cuando sacó su mano del agua, la herida en su mano ya había sanado, dejando solamente una pequeña cicatriz de color rojo donde antes estaba la herida. Ah. ¿Qué? Dios mío. Tras ser testigos de aquel milagro, la multitud se puso frenética.